Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros asientos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos. Faltaron algunos hermanos, ¿verdad? No vinieron. Hay que estar orando por ellos. Amén. Gloria al Señor. Me pongo esto. Bendito sea el Señor. Señor me les bendiga, hermanos. Es un gusto poder verles, poder saludarles. Hermano Carlitos, el Señor le bendiga. Qué bueno verle una vez más en este lugar. Amén. Qué bueno tenerlo por acá. Gloria a Dios. Hay un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y creo que vamos por la enseñanza número 8. Se llama un hombre nuevo. ¿Cuántos son nueva criatura? ¿Ven? Recuérdense que el Señor no vino a poner parches, ¿verdad? Porque luego se rompen, ¿verdad? El Señor no vino a hacer remiendos. Y decíamos en la enseñanza del hombre nuevo, creo que la tercera clase, ¿no? De que a veces la iglesia trata de remendar, pero el Señor no quiere remendar. El Señor quiere hacer nuevo. Si uno no es un hombre nuevo, por muchos remiendos que a uno le pongan, uno sigue siendo viejo. Parte de la vieja criatura, parte de la vieja creación. Entonces dice que si somos en Cristo, somos hechos nueva creación. Y dice, y las cosas viejas ya pasaron. Dice, todas son remendadas, no, hechas nuevas. Y como dice la canción, ya lo pasado, ¿verdad? Y hablábamos, ¿verdad? Que ahí en Corintios creo que está, dice, mas si alguno está en Cristo, decíamos, ¿verdad? Que hay que estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en su doctrina, la doctrina de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea que es imposible ser nueva creación si uno no está en Cristo. Fácil, ¿verdad? Y vamos por la enseñanza número 9, pero quisiera hacer un repaso muy rapidito acerca de la enseñanza del domingo pasado. ¿Cuántos se recuerdan de la enseñanza del domingo pasado? Ay. Uno dijo amén. Recuerde usted que decíamos que en Cristo Él viene a marcar un antes y un después en cuanto a enseñanza. Viene a marcar un antes y un después en la forma de pensar, en la forma que pensaba la gente, en la forma de percibir las cosas. Viene a darnos un cambio de estado, de condenación a perdón. ¿Recuerdas? De condena a perdón, de esclavitud a libertad, de maldición a bendición. Hay un antes y un después en Cristo. ¿Ok? Y hablábamos acerca de la condena que hubo para el ser humano. ¿Recuerda eso? Decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa destitución, dice, en el sentido de bajeza, en el sentido de tener defectuoso. Y poníamos aquel ejemplo, ¿verdad? Si usted un día quiere poner una granja de pollitos, decíamos, ¿se acuerda? Y usted va a comprar los pollitos, pero ve que hay 2 pollitos en la caja que le dan que no tienen una pata. ¿Qué hace? ¿Se los lleva? Usted sabe que a ese pollo le pierde, ¿verdad? Y dice, ese no lo quiero. ¿Por qué? Porque tiene defecto. Y a nosotros la ley nos encontró defectuosos. El antiguo pacto nos encuentra con defecto y dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y no había entrada. Hubo un veredicto, hubo una condena. La condena fue la muerte. ¿Recuerda eso? La condena fue la muerte. ¿Y sabe cómo morían los condenados a muerte? Según Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, en un madero. ¿Recuerda eso?
en un madero. En otras palabras, era el trato que se le daba a la humanidad, morir colgado de un madero. Esa era nuestra condena. Nosotros debíamos de haber sido colgados en un madero. Hermano, y nos podía ver culpables a nosotros por cuestiones de la ley. Y era la muerte, la condena. Y hablábamos también acerca, ¿verdad?, que el Señor dice que sacrificio y regalos no quiso, sino que le preparó un cuerpo a Jesús. ¿Recuerdas eso? Un cuerpo para poder pagar por nosotros. Y cuando Él paga por nosotros, hermanos, en ese cuerpo nosotros también fallecimos. Nosotros también morimos. Y cuando ese cuerpo resucita, nosotros también, gracias, hermano, resucitamos. ¿Recuerda eso? Pero para eso Jesús tiene que nacer bajo la ley, para redimir, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de liberar a aquellos que estaban bajo la maldición de la ley. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7, ¿verdad? Recuerda que dice cuerpo de Jesús, no el cuerpo de Moisés. ¿Ok? Esto nos ayuda a entender la frase muertos en Cristo. ¿Cuántos son muertos en Cristo? ¿Es muerto en Cristo usted? Usted sabe que es un bautismo, ¿no? Bautismo en su muerte. Romanos 7:4, me gustaría leerlo, fíjese. La frase muertos en Cristo. Leámoslo, Romanos 7:4. Dice ahí: así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. ¿Cómo dice? A la ley, por el cuerpo de Cristo. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque una vez Cristo muere, pero Jesús muere, ya no hay condena, porque ya nos condenaron en Cristo. La ley decía, debe morir. Este individuo, este ser humano debe morir por pecador. Ya estaba condenado. Viene alguien, muere por nosotros y la ley nos considera muertos. En otras palabras, ya pagamos. ¿Cuántos ya pagaron? Si es de Cristo. Hay una condena, la condena de la ley, pero si no estás en Cristo, esa condena aún sigue. Es como, mire, hermano, por ejemplo, lo para un policía, ¿verdad? Y usted debe un ticket. ¿Sabe dónde va a estar ese ticket? En la computadora del policía le va a decir, mire, Juan, no hay ningún Juan aquí, ¿verdad? Usted debe 10 tickets todavía. ¿Verdad que sí? Pero usted dice, no, yo ya pagué. Fui a la corte y aquí está mi comprobante. Pues la ley le puede decir, tú debes todavía. Pero si yo estoy en Cristo, le digo, no, ¿sabes qué? Hay uno que murió por mí. Por eso hubo necesidad de darle un cuerpo a Jesús, porque la ley decía que tenía que morir y pagar la carne. Entonces somos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Y dice ahí, para que seáis de otro. Ay, hermano, yo le hago una pregunta, ¿de quién era? ¿De quién eras? Pablo dice que antes nosotros, no conociendo a Dios, servíamos a aquellos que por naturaleza no son dioses, dice, ¿verdad? También dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 en adelante, dice que éramos hijos de ira. Éramos, dice él, se incluye. Entonces, mi hermano, muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Es tremendo lo que sucede. También esa frase importante, para que seáis de otro. Yo se lo dejo de tarea. ¿De quién era usted? ¿A quién le pertenecía? Hay unos que le dijo Jesús, vosotros sois hijos de vuestro padre. ¿Verdad? Y los deseos de él, la ira, matar, el odio.
queréis hacer? Homicida del principio. No hay verdad en él porque no se mantuvo en la verdad. Cuando habla, mentira habla. Y nosotros, no, ¿cómo? Nosotros somos hijos de Dios. Bueno, de Abraham, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Si nosotros conocemos a Dios. Y él le dice, si me conocieras a mí, a mi padre también conociera. Ustedes no lo conocen. Ustedes conocen a otro. Cosa seria. Entonces, no me voy a meter en ese tema, no, porque no he entrado al mensaje, pero entonces, hermano, dice en Efesios 2:16 que vino un reconcilio. Vaya conmigo a Efesios 2:16, muy rapidito yo. 2:16, solo estoy haciendo un pequeño repaso. Dice en Efesios 2:13, dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, está hablando de dos pueblos, los gentiles, que tenían, los judíos que tenían una promesa, o sea, Israel, no los judíos en sí, Israel, y los gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Dónde pagó por ellos? En el madero. ¿Con qué pagó? Con su sangre. ¿Qué dio? Su cuerpo. Por eso yo les decía que Israel no tiene VIP, no tiene entrada. Es que un día yo escuché, hermano, un pastor que dijo, hermano, es que mire, Israel no importa lo que haga, Israel es salvo. ¿Y cómo así, verdad? Si para que Israel sea salvo tiene que venir ¿a dónde? Para mí, yo no veo que tenga un pase VIP en la Biblia. Perdóneme, tal vez usted sí lo vio, dame el verso, está bien. Pero yo no he visto que tenga un pase VIP. Hermano, Israel es el dedo chiquito de Dios, Israel es la niña de sus ojos, de su ojo, ¿verdad? Israel, haga lo que haga Israel, es salvo. Espérame. Si viene a Cristo, porque solo en Cristo hay redención, recuerda. Y en ningún otro hay salvación, recuerda eso. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, dice, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Si eres de México, tienes que venir a Cristo. Si eres de donde sea que seas, tienes que venir a Cristo para que seas parte de ese nuevo hombre. Por eso ya no hay judío, ni griego, ni esclavo. Y dice ahí, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos. Dice ahí en el cuerpo de Moisés, no, ¿verdad? En un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En qué cuerpo reconcilian a Israel? Por supuesto, si vienen. No, pues dice que un velo les fue puesto, ahora y no pueden venir. Está bien. Pero estos versos son, hermanos, para que vayamos entendiéndonos más o menos cómo va la situación, ¿verdad? Porque a veces nos podemos confundir. Le cuento porque yo oía que Israel no tiene que hacer nada, Él es salvo. Él es salvo y ya. No. Tiene que venir a Cristo. Tiene que ser redimido con la sangre de Cristo. Tiene que aceptar a Cristo. Y fíjense que es tremendo porque hay un verso por ahí, no sé, en Mateo, cuando dice, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, le dice, y vosotros, le dice, está hablando de los judíos, echaos fuera. Ahí les está diciendo. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque van a ver a Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Y ustedes, les dice,
fuera. ¿Cómo? Ahí lo vemos un día si quiere. Pero es tremendo. Jesús les dice eso a los hijos del reino. Les dice así. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11. ¿Trajeron su Biblia, mis hermanos? Hay una cosa que yo quisiera que leyéramos esta noche. Dice: mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, entre comillas, yo le hubiera puesto ahí obras de la ley. Estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Dice: porque ni aun ellos, los mismos que se circuncidan, guardan la ley. Oiga, le está hablando a los Gálatas. Los Gálatas, ¿qué tenían que ver con la ley? Si estos eran bárbaros, nada que ver con la ley. Habían llegado intrusos, habían llegado gente, se había infiltrado. Judíos se habían infiltrado en las iglesias que Pablo había levantado. Llegaban los judíos y dicen: no, ustedes tienen que, son cristianos perfectos, pero tienen que meterse bajo el precepto. Y cuando llega Pablo se da cuenta de la condición que está la iglesia. Ahora guardar los días, guardar las fiestas. Ahora se quieren circuncidar ustedes, hermanos, y ustedes, ¿quién les enseñó eso? Les dice: vosotros corríais bien, habiendo empezado por el Espíritu, como yo los dejé, les dijo, ahora vais a terminar por la letra. Si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovecha. Es más, les dice: de la gracia habéis caído. Porque unos se habían ido a la ley, al precepto. Y dice ahí, dice el 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y mire lo que dice: porque en Cristo Jesús, ¿qué dice? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino el nuevo hombre, la nueva creación, la creación que él empezó a hacer. Hay una nueva criatura. Una criatura que tiene una propiedad del fabricante, tiene una naturaleza, se llama la naturaleza de Cristo. Dice: y todos, dice, los que anduvieren conforme a este canon, la palabra regla, dice canon. Todos los que anden en Cristo, ¿verdad? Conforme a este canon, conforme a esta norma. Usted sabe que canon implica regla de medir, medición, es una norma, ¿no? Algo que se establece, una doctrina. Todos los que anduvieren conforme a este canon o conforme a esta norma, les dice: paz sobre ellos y misericordia. Y sobre el Israel de Dios. Ahí yo quisiera hablar un momentito acerca del Israel de Dios. Porque cuando decimos Israel de Dios, ¿a dónde voltea a ver la gente? Allá donde están tirando bombitas, parecen navideños esto, ¿da? Parece Navidad ya. Sobre el Israel de Dios. Pero estamos hablando de un nuevo hombre en Cristo. Señor Jesús, paz y misericordia. Y sobre el Israel de Dios. Para mí este es otro Israel. Para mí este Israel implica la iglesia, no ese Israel.
Es que tenemos que hablar mucho, fíjate que la gente se confunde y piensa que ese Israel es el Israel de Dios. Perdón, ese Israel que está ahorita no es el Israel de Dios. Sí, hermano, sí es. Perdón. Yo le voy a mostrar con Biblia que no. Que sí. Paz y misericordia. Esta es una norma. Los que anden conforme a esta norma, a este canon, es una norma de fe y práctica. Recuerde que el hombre nuevo no vino por las obras de la ley, o no vive por las obras de la ley. ¿Vive por qué? Por el oír de la fe. Vive por fe. Pero aquí habla de una norma. Y la pregunta es, ¿qué norma? Yo le puedo decir la doctrina de Cristo y hemos hablado bastante de ella, ¿no? Pero ¿qué norma? Porque no nos han dado un manual, ¿verdad que no? Y si nos dan un manual, nos dan Antiguo y Nuevo Pacto. Aquí está el manual, léalo. Pues que ahí no está hablando de la norma anterior, y de eso hay que hablar. Sino una nueva norma, una norma que es en Cristo. Un canon, una regla de medir que dice ahí, que es en Cristo. Y dicen medición porque no quiere que te salgas de ahí. De aquí para acá no cruzas. ¿Por qué? Porque hay una medición. Si cruzas aquí, te sales de Cristo. ¿Sí me entiendes? Es una medición. Una norma. Para responder esa pregunta de qué norma, ¿verdad? Es necesario explicar algo antes. Es que antes se vivía bajo otra norma. Se vivía bajo otra norma. Gálatas 4. Le voy a los versos. Del 1 al 8. Gálatas 4, del 1 al 8. Dice ahí, también digo, entre tanto que el heredero es niño, dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí está hablando de uno que sirvió, que se llamaba Moisés, y otro que sirvió pero como hijo, ¿verdad? Y dice, así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Ahí está la norma. Éramos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Y ahí es donde yo le decía, ¿verdad? Esta gente, y no solo ellos, sino los griegos, los bárbaros, un montón de tribus, tenían aquella cosa de recibir iluminación de los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, las primeras palabras significa eso, principios elementales del mundo. Y uno tiene una idea del mundo muy diferente. Yo les decía, cuando la gente habla del mundo, dice, mire, ese que va ahí es mundano porque anda tomando. ¿Qué mundano es ese? Pero yo no estoy, es mundano, claro, pero no estoy hablando de ese mundano. Le estoy hablando de las enseñanzas elementales de algo que ellos se les revelaba de ahí arriba, del cosmos. A ellos se les revelaba eso. Imagínense, estaba ahí el ancianito y él sabía todo lo que se le había revelado y él te enseñaba. ¿Okay? Y dice, antes, cuando éramos niños, éramos esclavos bajo los rudimentos del mundo, bajo los principios elementales del cosmos. Eso dice ahí. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y mucha gente dice, oye, vino según la ley, vino debajo de la ley. Pero dice en el 4, en el 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. O sea que el Señor vino para redimirnos ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Está conmigo? Está fácil, ¿no? Cuando se lo leen a uno está muy bonito y fácil. Pero antes estaban bajo una norma doctrinal, vamos a decir, de los elementos del mundo, de las bases, de las primeras palabras de este mundo. Y ese era uno de los detalles y de los problemas de Pablo con Gálatas. Dice, ustedes están bajo los rudimentos del mundo ahora y no según Cristo. Se fueron a otra doctrina. Vosotros corríais bien, les decía. ¿Sí? Dice entonces, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo. ¿Siervo de qué? Lo voy a poner así porque dice, hermano, mira, ya no hay siervos, así de que nadie anda sirviendo porque no hay siervos. No, lo voy a poner así. Así que ya no eres más esclavo de la ley, sino que ahora eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Dice, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos, los del mundo, en los cuales queréis volver a servir? Entonces es tremendo, hermano, porque ahora le está diciendo, la norma ya no es la misma. Si estás en Cristo, la norma es otra, la doctrina es otra. No la puedes andar mezclando si estás en Cristo. Y a esos que estaban bajo esa nueva norma les dice paz y misericordia. Paz y misericordia. Y los reconoce como el verdadero Israel o el Israel de Dios. ¿A quiénes? A los que están bajo la nueva norma. Perdón, ¿a quién le está diciendo Israel de Dios? Y a los que no están bajo esa norma, ¿cómo les dice? ¿Se da cuenta? Está hablando de otro Israel. Tanto que se ve en YouTube ahora, mi hermano, oh, que Dios y su pueblo. Yo no tengo nada contra los señores de ahí, son alemanes, hay judíos, árabes, rusos, hay de todo hay ahí. No tengo nada contra ellos, nada más que aquí está diciendo algo Pablo que deberíamos de entender como iglesia, que el Israel de Dios es aquel que es parte de una nueva criatura en Cristo. Y a ellos les está diciendo paz y misericordia. Y ellos son los que tienen que estar bajo una nueva norma o un nuevo canon. Qué serio, ¿verdad? Recuerda que a los que estaban en la norma anterior se les llamaba la carne, el pacto antiguo, esclavos en una norma o reglamentos inútiles. Vamos a verlo porque estoy hablando cosas y yo salgo ahí en ese cuento y estoy comprometido a darle el verso. Vamos a leer el 9. Mas ahora habiendo conocido a Dios, ¿está conmigo? O más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Hermanos, os ruego, miren lo que dice, sed como yo, porque yo soy como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio. Tremendo, Pablo.
Y no me desechasteis, ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo porque aquí hay algo. Dice, me he pues hecho vuestro enemigo diciéndoos la verdad. ¿Sabe que cuando yo hablo de este tipo de cosas uno se hace enemigos, verdad? De hereje no te van a bajar. Tienen celo de vosotros, está hablando contra los infiltrados del judaísmo, pero no bien, antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Dice, bueno es ser celosos en bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. A ver, no me quiero... hijitos míos, que vuelvas otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Dónde se tiene que formar Cristo? En nosotros. O sea que Cristo está en nosotros. ¿Qué es Cristo? ¿No es palabra? ¿No es enseñanza? ¿Ya se formó Cristo en nosotros? Hermano, porque nosotros podemos decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero a veces es la idea de aquel muñeco, ¿verdad? Que estaba guindado. Ahora yo tengo la foto de él en mi corazón. No, pero Cristo es palabra. Cristo es el logos, es enseñanza. ¿Lo tienes en tu corazón? Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice así en el 20, quería cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba enojado Pablo. Aquí viene. Esto es una figura. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva, ¿cómo se llamaba? Agar. Y el otro de la libre. ¿Quién era la libre? Sara. Mas el de la sierva nació según la carne. Pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría. Está diciendo que ahí hay dos mujeres que implican 2 pactos. Dice, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, dice. Perdón, hermano. ¿En dónde fue, dice? Monte Sinaí. Que yo sepa, el Israel de ahí es el que, bueno, no ese, pero Israel, el que siempre ha clamado que esa tierra es suya, es el que tuvo todo el asunto en el desierto, en el monte Sinaí, ¿verdad? Como Moisés, ¿o no? Pero aquí dice que es Agar. Con el mismo padre, ¿o no? Mismo papá, diferente mamá. ¿Estamos? Dice, mas el de la sierva nació según la carne, esos son los carnales. Pero el de la libre, según la promesa, a las cuales dichas cosas son por alegoría, porque estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, dice ahí. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén. Ahí está, no estoy confundido entonces. La cual sirve con sus hijos. Se confundió Pablo. ¿O qué? La cual dice que es ¿qué? La Jerusalén de aquí, la terrestre. Dice que es esclava. Sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es Sara, ¿verdad? La cual es la madre de todos nosotros. Mismo papá, pero con una Jerusalén que es libre. Estos son los hijos del Espíritu, ¿verdad que sí? Porque los otros son los hijos de la carne. Agar.
Los hijos del Espíritu son Sara. Y estos son libres. Qué tremendo. Entonces, podríamos decir que entonces hay, en Abraham hay figura, hay por alegoría quizás, el Padre. Y en Isaac, Cristo. Figura, ¿no? ¿O me equivoco? Y dice, porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no pares, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, el carnal perseguía al espiritual, así también ahora. Hermano, con razón, usted vaya y predique en Israel y a ver cómo lo van a agarrar. ¿No le van a aceptar? ¿Y qué dice la Escritura? 30. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. ¿Perdón? ¿No va a ser heredero? ¿Israel no va a ser heredero? Dice ahí, no, yo no estoy diciendo nada más que lo que está escrito. Isaac y se llamaba Ismael, ¿no? No van a ser herederos los dos, sino solo uno. Dice ahí. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva, de Agar, con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Y como dice un programa, caso cerrado, ¿eh? Doctor Apolo. Oye, hermanos, estoy leyendo su Biblia, ¿verdad? Vea que no tengo una Biblia diferente yo, la misma, creo yo. Pues aquí vemos unos hijos de la carne que son esclavos. Y es la Jerusalén actual. Y los hijos del Espíritu, que son los hijos de la libre, que es de la Jerusalén de arriba, de la cual, dice Pablo, somos nosotros. Oh, el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. ¿Está conmigo? Si me equivoco, pues, hermano, mire, levante su mano y aquí usted tiene libertad de hacerlo. Usted se equivocó y dígame el verso, está bien. Pero dice que el Israel de Dios es aquel que es libre en Cristo, ¿eh? O sea que usted es ciudadano de una Jerusalén celestial, no es ciudadano de una Jerusalén terrenal. Si a mí me hubieran predicado esto cuando yo era jovencito, me hubieran ahorrado muchos problemas teológicos y doctrinales más que todo, porque tanta doctrina que hay. Me los hubieran ahorrado. Hermano Arana, pero no nos ha dicho cuál nueva norma, ¿verdad? O cuál regla, cuál canon. Esta norma empieza con una frase que dice: permaneced firmes. ¿Cuántos están firmes en Cristo? Permanecer firmes. Gálatas 5:1. Ahora vamos a entender los versos más bonitos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud. Eso implica, hermano, de que si nosotros militábamos en la carne y venimos a Cristo, Él nos hace libres. ¿De qué nos hace libres primero? De la maldición, esa que está hablando ahí. Es la primera libertad que tenemos que
que experimentar en Cristo. Por eso, hermano, yo no estoy de acuerdo de predicar Levítico, Éxodo, Levítico, Deuteronomio en la iglesia. Porque es como regresarte a la esclavitud del antiguo pacto. Es como regresarte a la norma anterior. Y por eso, estad pues firmes, o permanecer firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. De la ley, hubiera puesto yo ahí. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de la esclavitud. Híjole, qué tremendo eso. Ahí empieza. Las reglas se encuentran del 2 al 16, no sé si la quiere leer conmigo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará de nada. ¿Ya ve que está hablando de la ley? De la circuncisión. Ahí empieza la nueva norma. Ahí le van las normas. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. ¿Ya ve que está hablando de la ley? Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu, aquel hombre nuevo, ¿verdad? Que es espiritual. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia, de la fe, por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por caridad o por amor. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó? Una nueva norma les metieron ahí, un nuevo canon, para no obedecer a la verdad. Entonces, si ellos no están obedeciendo a la verdad, ¿a quién están obedeciendo? A la mentira. Esta persuasión no es de aquel que os llama, dice, es de otro. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso vuelvo a repetirlo. Hermano, es que yo quiero usar el Deuteronomio nada más como figura. Y se lo metes como doctrina a la iglesia. Un poco de levadura te echa a perder. ¿Por qué? Porque te sales de la norma establecida en Cristo. ¿Está conmigo, verdad? ¿Sí me está comprendiendo? Vamos a seguir leyendo. Hasta el 16, ya vamos a terminar. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Uy, hermano, imagino que aquellos que saben lo que estoy hablando y le predican a la iglesia de Moisés y se meten en Moisés en vez de a Cristo, llevan juicio, dice aquí, según Pablo. Yo no los enjuicio, ¿verdad? Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está la norma. Ahí está la norma. Porque toda la ley en aquesta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la norma. Ahí está el canon. Dice, y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Uy, no se salgan de la norma. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu. ¿Ven? No se llevan. Ismael y Isaac e Ismael no se llevan. ¿Se da cuenta que es una alegoría, no? Isaac e Ismael son enemigos. Es como la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. No se llevan. ¿No se recuerda cómo peleaban? Contaron un chiste, ¿verdad? Sara le dice a Agar, vení aquí, Agar. No lo dije bien. No se llevaban. Peleaban. Dice, mas si sois guiados
Perdón, el 17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, los dos hermanos. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Amigos carnales, ¿qué hacían? Ya no, aquí no hay carnales, pero allá sí, en ese tiempo había muchos carnales, por eso Pablo estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya lo he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mira, hermano, si yo me voy a la Biblia en el Antiguo Pacto, yo encuentro todas estas características en ese Israel. Pleitos, iras. Mire, desde tiempo antiguo, el Israel de aquí se vive matando con la gente. Nunca ha vivido en paz. Nunca. Nunca ha vivido en paz. Lleno de ira, pleitos. Siguen. Mire, para muestra un botón, siguen. Váyanse a los inicios de ahí cuando habla la Biblia. Ya se estaban matando entre ellos, entre las tribus. Siguen. Y dice, mas el fruto del Espíritu, estos son los hijos del Espíritu. Aquí está la norma que le estoy hablando, mire. Aquí está la norma anterior y la norma en la que aquel que es nueva criatura debe andar, el canon. Mas el fruto del Espíritu es caridad, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Hermano, pues esta es la norma. A esto les dice, a estos que andan así, les dice, ustedes andan conforme a esa norma, paz y misericordia. Y les dice al Israel de Dios. ¿Está conmigo, verdad? Quien ande conforme a esta regla es parte del pueblo de Dios. Es del Israel de Dios. ¿Usted cree ser parte del pueblo de Dios, hermano? ¿O no? ¿O todavía no da la talla? Está difícil, ¿va? Está difícil. Pablo nos está llamando entonces aquí a que reflexionemos un momento, ¿verdad? Este Israel que le estoy hablando, que es el Israel de Dios, no se parece en nada a lo que la gente conoce como Israel. O no debería de parecerse en nada. Pero fíjese que sí se parece en algo. ¿Y sabe por qué? Por las doctrinas. Porque alguna influencia doctrinal han puesto sobre la iglesia. Y esa es la infiltración moderna. Antes infiltraban, mandaban los judíos mandaban infiltrados a meterse en las iglesias y a predicarles a Moisés. Y la gente creía en Cristo, pero decía, ¿saben qué? Creemos en Cristo, pero tenemos que seguir lo que Moisés dijo. Ahora ya no lo hicieron así. Ahora se infiltraron de otra manera. Doctrina.
Pero es que la iglesia tiene un tinte judaico. Es medio judía. Mire, hasta hay cristianos sabáticos. ¿Los conoce? Adventistas del séptimo día. Sí, uno. Ay. Quien ande conforme a esta regla o a esta norma es parte del Israel de Dios. No se parece en nada, hermano, a este Israel, ¿verdad? O no debería de. Hermano, harán a otro Israel. ¿Cómo va a creer usted? ¿Cómo va? Si solo hay un Israel, hermano, ¿verdad? No puede haber otro Israel. Tiene que estar a la par suya, no te confundas. No te confundas, dígale. Romanos 9, 6 al 7. Romanos 9, del 6 al 7. Le voy a mostrar que sí hay otro Israel. Dice así: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ay, ¿cómo? No todos los que son de Israel son ¿qué? Israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos los hijos, son todos hijos. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque hay unos que aunque son simiente de Abraham, su mamá se llama Agar. ¿Está conmigo? Y por Isaac te será llamada descendencia, no por Ismael. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Qué tremendo. Dice en el 8, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Aquí está en el 8. Mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. ¿Pero qué dice que es el Israel de aquí terrenal? Hijos de la carne. Que es la Jerusalén actual, dice, ¿verdad que sí? Y dice aquí que esos no son hijos de Dios. Difícil tema. Entonces hay unos que dicen ser israelitas y no lo son. Se creen israelitas porque vienen de Abraham, el papá, ¿no? Pero su mamá fue expedida. Con razón les dice Jesús, no se crean ustedes tanto que son descendencia de Abraham, porque mi padre puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Así es de que. Y aquí estoy yo hablando, mire, una piedra, hablando. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Porque si eres de Cristo, estás en Cristo, eres hijo de Abraham. ¿O no? Vaya, vaya. Es que hay unos que dicen ser hijos y no lo son. Le voy a dar el verso otra vez, Romanos 2, 28 a 29. Señor Jesús, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, si estás en Cristo, no en la letra, o no en el grama, no en el tetragrama, no en el JHWH, no en el Yod-Heh-Vah-Heh, como dijo un hermano, no en el Yod-Heh-Vah-Heh, hacer eje, ajá, eje, ¿ya? ¿Ah?
Mas no es judío que lo es en lo interior, y la circuncisión no es, y la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en la letra. Esos son los de la carne, los de la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios, dice. Mire. Usted no es judío que lo es en manifiesto. Hermano, o sea que si viene, mira, yo soy judío y te trae sus trenzas, yo ni trenzas me puedo hacer, para empezar, ¿no? ¿Ya? Su kipá, wow, y toda la iglesia, wow, qué elegancia la de Francia, pase por aquí, ¿verdad? Y el otro ahí viene, soy judío, eres de Cristo, ya eres parte de la nueva creación, porque si no, a saber, hermano, es que, mire, yo estoy cansado que a veces, no en la iglesia esta, porque aquí no se hace, pero es que de corito a veces cantan 500 balazos y armas automáticas, ¿verdad que sí? Los judíos. Pues no es judío que lo es en manifiesto. Y la circuncisión no es en la carne. Ni estamos bajo la letra, bajo la norma de la letra del pacto antiguo. Esto implica que Dios está cumpliendo una promesa hecha a Abraham, que fue hecha antes de la ley. ¿Está conmigo? Dios, y yo sé que el narrador le pone ahí Jehová, ¿ok? Pero es el narrador, porque dice, vi a Jehová y vienen 3 seres, ¿verdad? 3 mensajeros, y Abraham habla con ellos y comen. Entonces el narrador le pone, ¿no? Como él piensa que es el nombre de estos 3 seres. En la época medieval pensaban diferente de estos 3 seres, ¿no? Estaban otros nombres. Pero esto implica que Dios hace una promesa a Abraham y está cumpliendo su promesa en Cristo. ¿Está conmigo? Cristo. Promesa que fue hecha incluso antes de pedirle a Abraham que se circuncidara. Porque la circuncisión es para aquellos que van a ser esclavos. Para que Abraham sea padre de los incircuncisos y padre de los circuncisos. Ahora el verso. Romanos 4, 11, 16. Por esa razón dice así aquí, mire. Está hablando de dice Romanos en el 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Dice, es pues esta bienaventuranza, en el 9, solamente de la circuncisión, o también es la incircuncisión. ¿Por qué decimos, o porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia? Dice ahí. 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contada la fe por justicia? ¿Antes de circuncidarse o ya circuncidado? Porque también se circuncidó después. Y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Antes de haber circuncidado, le hicieron una promesa a él. Y recibido la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Ahí está. 13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, ahí está, o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ve que no fue por la ley? Fue antes de la ley. Y no se había circuncidado todavía. Y mira lo que dice aquí. Por si les tenemos demasiada admiración, ¿no? Porque yo sé que a veces encantan. Dice,
Porque, en el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. O sea que aquellos no son herederos porque son los hijos de Agar. Ya lo leímos, ¿verdad? Y por ellos no hay herencia. Otra vez, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Dice, porque la ley obra ira. Porque la ley obra ira. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, no por la ley. Para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entre comillas, si estamos en Cristo. No te puedes olvidar eso ahí. Ahí se le olvidó al traductor. El narrador tuvo que haber puesto, si eres de Cristo, si eres parte de la nueva creación. Ya se lo mostré. Entonces, hermano, no es por la ley la justificación. Es en Cristo. La justificación es en Cristo, no en la ley. Leo los versos, Gálatas 2:21. Ya nos vamos a ir, ya terminé yo. Hermano, Netflix 5 horas, YouTube 10 horas. Hermano Arana, 45 minutos y se duerme. No, hombre. No se duerma, le vamos a traer unas sus almohaditas. Lo vuelvo a decir, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es por la ley, es por la gracia, la justicia. Entonces, hermanos, si usted y yo y los hermanos que me van a escuchar en el YouTube o Facebook o me están escuchando, se enfocan en ver el precepto del antiguo pacto, le estás diciendo a Cristo, en vano moriste. Si estás tratando de justificarte por el antiguo pacto, en vano murió Cristo. En vano murió el Señor. Eso le estás diciendo a Él. Si te crees justo porque guardas lo que dice el Deuteronomio, le estás diciendo al Señor, no creo que hayas muerto por mí. Yo puedo conmigo mismo. Yo puedo con esto. Ahí dice. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese de la justicia, entonces por demás murió Cristo. Filipenses 3:9. Agarre la teología, agarre la enseñanza, escríbala. Mire que está hablando Pablo, un fariseo de fariseos. Este era un aferrado, celoso, iracundo por la doctrina, por la norma anterior. Dice, y ser hallado en él, dice Pablo, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahí está. Entonces, hermanos, hay un Israel de Dios que es en Cristo, donde no vale la circuncisión o la incircuncisión, sino el nuevo hombre. El nuevo hombre. Último verso. Solo le vine a leer la Biblia hoy, mire. Le di todo ya. Gálatas 6:15. Regresamos y lo leemos. Dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla o a este canon, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Dios. Donde este Israel, su esquema es el Evangelio de Cristo.
Su norma es el Evangelio, la palabra de Cristo. Su forma, su conducta, su base, su fundamento es Cristo. Solamente. Es una norma. Yo quisiera que esta noche usted se pusiera de pie. Yo sé que esta enseñanza nos ayuda a definirnos. Nos ayuda a entender cosas que quizás no nos han enseñado, ¿no? Es bueno entenderlas porque tenemos que definirnos en Cristo. Dice en Corintios: mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quiere levantar su mano? Padre que estás en gloria, venimos esta noche, Señor, dándote gracias por este mensaje, por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque a ti te ha placido esta noche haber predicado este mensaje. Te pedimos que esta enseñanza pueda ser atesorada en nuestros corazones, que la llevemos siempre adentro de nosotros, que no se nos olvide nunca el trabajo redentor de tu Hijo en el madero, que no se nos olvide nunca, Señor, que solamente es por Él, por aquello que Él hizo por nosotros, y que en ningún otro hay salvación, que no hay ningún nombre debajo del cielo, debajo de los hombres, en que nosotros podamos tener salvación, redención y vida eterna. Solo en Cristo. Y dice su palabra, en Juan capítulo 1 está: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y esa es una norma. Sí, no te tenemos. Yo te bendigo esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Eres de Cristo. Recibe de Dios. Ya no hay más maldición. Ya no hay más condena. En el nombre de Cristo Jesús, recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe bendición del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, recibe de Dios esta noche. Ese antes y ese después, hermano, es un punto a favor nuestro. Recibe de Dios. Ese antes y después es algo que opera para bien, que opera en sentido positivo para ti, para tu alma. Recibe de Dios. Dígame conmigo: gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque ningún otro hizo lo que tú viniste a hacer por mí, Señor. Te doy gracias. Defínete. 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 Es tiempo de definirse. O estás en Cristo o estás en otro. Es tiempo de definición. Es tiempo de definición. Es tiempo de estar firmes en aquello que has creído. Recibe de Dios esta noche. Recibe de Dios. Dale, Señor, yo te agradezco lo que has hecho en mi vida. Te agradezco lo que has hecho por mí, Señor. Te agradezco, Señor, que me has redimido, que me has purificado, que me has santificado, Señor, que me hayas apartado para ti. Quiero decir, Señor, te agradezco, Señor, que me has visto, que te has fijado en mí, Señor. Te agradezco, Señor, que te has fijado en que mi persona no valía nada, Señor. Y así en la condición que estaba, tú me rescataste, tú me levantaste. Dígale gracias. Nosotros, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos hallados con falta. Había mudos, cojos, sordos, mancos. Y así nos compró el Señor. Así te compró el Señor. Yo que tenía lepra, y así te compró el Señor. Yo que no caminaba bien, y así te compró el Señor. Yo que no mirabas nada, andabas por el camino sin rumbo, sin destino, y así te compró el Señor. Yo di la vida por ti. Yo derramó su sangre en el madero por ti.
herencia del Señor de Cristo. Eres coheredero juntamente con Él. En otro tiempo habías sido destituido, tú no tenías nada, no había salvación, no había libertad, no tenías nada, estabas condenado a muerte. Pero una vez viene el Señor y dice, no, sabes qué, yo voy a morir por ti, yo voy a pagar por ti, yo voy a pagar ese precio que la ley está pidiendo por ti, yo lo voy a pagar y te voy a dar vida, te voy a heredar, te voy a dar herencia. Te voy a hacer parte de tu pueblo, aquel pueblo que es libre. Tenía la libertad. Ahora eres libre en Cristo. Y dice Pablo, estad firmes con la libertad que habéis sido llamados a Cristo. Estad firmes. No dejes que te quiten esa libertad. No dejes que vengan algunos a quitarte esa libertad poniendo palabras que no son de Cristo. Levanta tu mano, te quiero bendecir, de Dios esta noche. Bendición, bendición. Pues no dice el Señor que ya estás bendecido con toda la bendición espiritual en lugares celestiales. Eres hijo, eres heredero, juntamente con Él. Tienes herencia con los santos, dice. Eres heredero con los santos. Ahora tienes parte. Eres ciudadano del reino. Hay unos que están fuera, le dicen, a esos no, pero si tú estás en Cristo, tú tienes una ciudadanía celestial. Eres ciudadano aquí a Jerusalén celestial. Dale gracias, 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 gracias Señor. Ciudadano del reino. Hermano, cuando te vean, ¿verdad? Cuando te vean subir allá y van a decir, ¿y este quién es? Y le vas a decir, yo soy ciudadano, yo pertenezco aquí. Y le van a preguntar, ¿y tú por qué perteneces aquí? Porque el Señor me dio el pase, el Señor me liberó, el Señor me dio entrada, el Señor me dio entrada. Mira, hay unos que están en la iglesia y saben eso, pero hay unos que están en la iglesia que dicen ser de Cristo, pero no traen el vestido de Cristo. ¿Y qué van a hacer con ellos? Los van a sacar, les van a decir, ¿cómo entraste aquí? Sin traje. Si tú no traes el traje necesario para casarte, ¿cómo entraste aquí? Y le dice a sus siervos, sacadlo, echadlo a las prisiones de afuera, ahí será lloro y crujir de dientes. Pero hermano, eso implica que uno debe estar vestido de Cristo. Debe tener la palabra de Cristo atesorada dentro de nosotros. Adentro tuyo debe estar morando Cristo. Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Esa unidad, Cristo iglesia, esa comunión, Cristo iglesia. Por eso, hermano, fíjate que cuando Pablo perseguía la iglesia, una vez Pablo viene en el desierto, tiene una revelación, se le aparece Jesús y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le digo, hermano, ¿por qué le dice a quien tú persigues? Es porque Jesús y la iglesia son uno. Jesús y la iglesia tienen comunión. Cuando persiguen a la iglesia están persiguiendo a Jesús. Cuando persiguen a la iglesia están persiguiendo a Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque aquellos de la carne siempre van a perseguir a los hijos del Espíritu. Siempre los van a perseguir. Comunión, Jesús, iglesia. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor que ya hizo en tu vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Yo espero, hermanos, este mensaje nos ayude, ¿verdad?, a definirnos en Cristo.